Hoy tengo el placer de presentar a quien es un amigo de Rotarios porque ya vino a dar charlas, estuvo con nosotros en el Rotary Club de Caballito. En ese momento todavía no era funcionario nacional, hoy sí es parte integrante con su cargo de vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Cuando la semana pasada, finalizada la reunión, donde todos quedaron muy contentos y muy motivados, empezamos a pensar a quién convocamos. Y hubo varios rotarios que me hicieron conocer la necesidad. ¿Por qué no convocás, me dicen, algún economista que nos hable un poco de la situación y de cómo podemos llevar adelante? Ese día me comunico con quien yo me considero, y le agradezco que él también, Matías Tombolini, altas horas de la noche. Quedamos en hablar al día siguiente, y al día siguiente, es decir, el día jueves, cerramos en forma inmediata su participación, y hoy, para todos ustedes, para los 219 conectados, vamos a escuchar la voz del licenciado Matías Tombolini, del vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Muchas gracias por acompañarnos, Matías. Gracias a cada uno y a cada una de ustedes. Yo voy a ver si me coloco el auricular, si capaz se escucha un poco mejor. Vamos a ver, está activado esto. Bueno, gracias Ricardo por tu presentación. Es un gusto volver a compartir con vos y con los rotarios y las rotarias con las que estamos compartiendo esta actividad, un momento de reflexión en materia económica. Algunas consideraciones previas a lo que tiene que ver con las herramientas crediticias para enfrentar la crisis que despliega el gobierno nacional y en particular el Banco de la Nación Argentina. Ricardo me indicaba, me comentaba, me decía ver un poco la inquietud sobre el contexto económico justamente que está transitando la Argentina, en un contexto económico, si se quiere, de carácter global. Y un contexto económico que es absolutamente único en nuestro ciclo vital, y es único en nuestro ciclo vital justamente porque, bueno, de alguna manera es muy poco probable que volvamos a vivir una situación como la que estamos transitando. Una situación que tiene su origen en un problema que no es económico, es decir, es preeconómico y tiene que ver con un problema de orden sanitario. Esta pandemia que reviste características únicas en la historia moderna, fundamentalmente por la consecuencia que genera en términos del aislamiento social obligatorio, me parece que es el común denominador en términos de las políticas que adoptaron los países, básicamente porque dispara al no disponer de una vacuna, al no disponer de una cura. La única herramienta efectiva terminó siendo el aislamiento social obligatorio. Con diferentes versiones, pero finalmente hasta los países como Gran Bretaña, cuyo primer ministro primero se cruzaba con la gente y hacía chistes sobre el tema, terminó Boris Johnson él mismo en terapia intensiva. Una pandemia que allá donde llegaron tarde las medidas de aislamiento social obligatorio, terminaron como en Nueva York, poniendo camiones frigoríficos en la puerta de los hospitales para juntar los cuerpos porque no daban abasto. Esta es la característica científica de la pandemia, independientemente de las percepciones o de los datos que se puedan escuchar muchas veces. Cuando uno ve el accionar que por primera vez Estados Unidos tiene los 50 estados en estado de emergencia en su historia, y uno ve que el lockdown, el aislamiento, se da horizontalmente desde el socialismo español hasta la derecha británica, se da en Francia y se da en Alemania, y uno transita los distintos países y ve que se da en Israel, para poner, y se da en Japón, y se dio en China, es decir,
con independencia de la mirada gubernamental o del sesgo político de quien toma la decisión, todos los líderes del mundo desarrollado han tomado una decisión que va en el mismo sentido, que es o hay una política de aislamiento severo o la tasa de propagación y de contagio de este virus va a generar una sobrecarga en el sistema de salud, la famosa curva, que no va a permitir justamente dar abasto, dada la cantidad de casos en una corta cantidad de tiempo, y por lo tanto esto puede generar lo que generó en países como Estados Unidos, ahora en Gran Bretaña, está generando en Brasil, etcétera, etcétera. Es decir, es falaz esto de es una gripe fuerte, que fue lo primero que dijo Donald Trump. Esta idea de es un invento de las redes, son los tiranos que no quieren que las sociedades circulen. Me costaría creer que Angela Merkel fuera una tirana o que Macron fuera un tirano, por poner ejemplos de países europeos que ya se encuentran en la fase de salida justamente de la cuarentena. Entonces, punto uno, hay un acuerdo global respecto de que la estrategia más efectiva es la distancia social. En ese contexto, hay momentos en los cuales los países han tomado la decisión, fundamentalmente, de llevar adelante la cuarentena, y la Argentina tuvo una decisión temprana de llevar adelante esta política de distanciamiento social que siempre, equilibra costos económicos con gestión de una crisis. Y en este sentido, al igual que otros países de América Latina, Paraguay, por ejemplo, Uruguay, la decisión temprana de llevar adelante esta cuarentena, me parece a mí está en atención de una caracterización del sistema de salud argentino y de la sociedad argentina, que no es el de un país desarrollado. Argentina no es Alemania, Argentina no es Francia, no es siquiera España o Estados Unidos. Se ganó tiempo y por lo tanto el sistema de salud ganó capacidad de atención en el caso de que la tasa de contagio se acelere y tengamos que saturar justamente el sistema de salud. Y entonces en estos días se ganó, en estos 40 días, se ganó en respiradores, se ganó en camas y además se ganó en conducta. Porque me parece que es importante entender que la pandemia todavía no llegó al hemisferio sur, en el sentido de no tuvimos invierno acá, y todavía no convivió con los latinos. Porque una cosa es decir, los alemanes están saliendo de la pandemia ahora, y la distancia de 1,5 metros, a los alemanes hay que pedirle, por favor, que se acerquen para que queden a 1,5 metros de distancia, porque siempre están hasta más lejos de 1,5 metros. Los latinos somos más cercanos, ¿no? De hecho, hombres y mujeres acá nos saludamos, por ejemplo, con un beso, que no es una costumbre en otros países, sí, con 2, 3 besos, pero digo, entonces, no solamente hay una cuestión de prevención para ganar en capacidad de atención en el sistema de salud, sino también, me parece, una atención respecto de la dinámica social de cada uno de los países. Y ahí me parece que la medida de Fernández fue correcta. Además, no es lo mismo un país desarrollado que un país que digamos, desde finales del 2019 presenta una tasa de 35% de pobreza. Porque, por supuesto, la manera en la que está dispuesta justamente los aglomerados urbanos en la Argentina tiene características, en muchos casos, de hacinamiento que harían muy difícil la intervención de distancia social si el virus se mete de lleno en las zonas calientes o de más conflicto. Y por lo tanto, esto supone tener una previsión y una severidad en la aplicación del distanciamiento social, que es un poco lo que Argentina está transitando, y hasta acá exhibiendo números realmente muy buenos en términos de casos, en términos de víctimas, en comparación con otros países del mundo. Y en este sentido, dicho esto, digo, en todos los países hay una decisión preeconómica que tiene que ver con el distanciamiento social, y la consecuencia económica de algo que no tiene origen económico, por primera vez en mucho tiempo, porque uno puede tener una crisis económica porque hay un problema en los mercados bursátiles, porque el petróleo tiene una abrupta variación en su precio, por una devaluación, por un default, pero hace mucho tiempo
que no hay una consecuencia económica de algo que no es económico, en este caso, como decía precedentemente, de una situación de orden sanitario. Y entonces, lo que se ve es un mundo que va camino a tener un 2020 único en materia de contracción económica. Es decir, cuando uno mira la contracción económica de los países en vías de desarrollo y en los países desarrollados, lo que se observa es que la contracción económica esperada para 2020 está en el orden en países desarrollados del 6,1%. Si tenemos la placa, la podemos intentar compartir. Esta contracción económica que no tiene precedentes, ahí vamos a agrandar un poco la pantalla. Vean ustedes, esta es la previsión del Fondo Monetario Internacional. Vamos a remarcar en rojo economías avanzadas y verán ustedes justamente esta contracción esperada para el 2020 del orden de 6,1%, ¿sí? Donde dice Advanced Economies, 6,1% la contracción esperada para 2020. Si ustedes bajan con la vista y observan Estados Unidos, contracción esperada para 2020, 5,9%, zona euro, 7,5%, los países de la zona euro, Alemania, Francia, Italia, España, con contracciones como en Italia de más del 9%, Japón 5,2%. Y vean más abajo, donde dice América Latina y el Caribe, la contracción esperada en el orden del 5,2%, y en Brasil 5,3%, México 6,6%. Si lo pusiéramos en términos de un gráfico para ver la contracción global, 3%. Si lo pusiéramos en términos de un gráfico que yo preparé para compartir con ustedes respecto de la performance de la economía global, para entender la dinámica inesperada que tiene esta contracción global, lo que van a ver es que de 1980 para acá, justamente lo que tenemos es, en los últimos 40 años, una contracción sin precedentes. Vean ustedes lo que sucedía en 2008-2009, ahí donde dice 0,1, fue la contracción global en aquella famosa crisis, la crisis más profunda desde 1930, y vean ustedes ahora, justamente esta contracción económica de 3% esperada en términos globales, justamente con una tasa de crecimiento precedente en 2019 del orden del 3%. Es decir, que vamos de una economía que venía a una velocidad crucero de 3% que va a una caída de menos 3%, o sea que la contracción en términos de velocidad de crecimiento es menos 6%. Volvemos a mí. Entonces, este es el panorama global como consecuencia de una decisión, como decíamos, que es de carácter preeconómico. Esto es consecuencia, si quisiéramos modelizar esta crisis que estamos transitando, deberíamos decir, yo insisto, lo que no me conocen, yo básicamente soy un profesor en la Universidad de Buenos Aires de Economía hace mucho tiempo, digo, con esto tengo para dar clases durante 20 años más, porque es una crisis que de manera conjunta presenta crisis de demanda y crisis de oferta. Cuando uno mira las políticas económicas que los países toman, normalmente atienden a una crisis de demanda. Entonces incentivan la demanda para que la demanda crezca. O una crisis de oferta. Entonces incentivan la oferta de bienes y servicios para que la oferta crezca. Ahora, nunca se dio, digamos, solapar una crisis de demanda y de oferta a la vez. Si quisiéramos verlo en un ejemplo práctico, podríamos decir que es una crisis que combina, por ejemplo, yo digo siempre el mercado de cortes de pelo, ¿no? El mercado de cortes de pelo, tenemos por un lado la demanda de cortes de pelo. Quien se quiere cortar el pelo, hoy no tenés demanda de corte de pelo porque no hay plata para pagar el corte de pelo, producto de la crisis, porque aunque no hay plata, no hay ganas ni la posibilidad de cortarse el pelo, la demanda no existe de corte de pelo. Y por otro lado, si la demanda existiera de corte de pelo, no hay oferta de corte de pelo porque la peluquería está cerrada. Entonces, es una crisis única también porque a la vez presenta una crisis de demanda y una crisis de oferta en paralelo, con una consecuencia, como veíamos recién, en términos globales. Estamos pensando una consecuencia que probablemente presente números de desempleo en Estados Unidos, que es un mercado muy flexible, del orden del 30%.
en términos del segundo y el tercer trimestre el desempleo en Estados Unidos. Único en la historia moderna en materia de historia económica. Ahora, ¿qué pasa con la Argentina en este sentido? Vale decir que en la Argentina lo que hay es un tsunami que le pega a todo el mundo y sobre ese tsunami que no podemos tirar para atrás porque esta es una pandemia que no depende de nosotros, una política preeconómica de distanciamiento social y cuáles son las herramientas económicas que la Argentina tiene para enfrentar una pandemia que además tiene una característica bastante única y es la siguiente. No solamente es preeconómica la decisión vida-muerte, proteger la vida con el distanciamiento social, sino que como no hay experiencia previa, no podemos conocer con exactitud la duración de la pandemia y por lo tanto no podemos pensar un diseño de política económica que atienda justamente la duración de esta pandemia, porque mismo Alemania está saliendo y está testeando cómo va descongelando la pandemia, la cuarentena, en función de una experiencia que no tiene, de una experiencia previa que no tiene, en una sociedad como la alemana. Fíjense lo que pasó en España. Un día le dieron para que salgan ordenadamente a la calle, no sé si vieron los medios de comunicación, terminó un desastre, todo el mundo a la vez, se instaló el tema de la irresponsabilidad social, qué pasaba, que habían salido todos sin barbijo, sin mantener la distancia, etcétera, etcétera. Con lo cual, la salida de la cuarentena tampoco tenemos claro cómo va a ser. Ahora, con este tsunami económico, ¿qué es lo que tenemos por delante? Bueno, claramente países que cuentan con herramientas de carácter distinto. La Argentina la agarra una crisis económica, pero una crisis preexistente además, que era de lo que hubiéramos hablado si no tuviéramos la pandemia. Es decir, un país que viene de tener 55% de inflación, que viene de tener 35 puntos de pobreza, 2 dígitos de desempleo y un PBI entero de deuda externa en un corto periodo de tiempo. ¿Y eso qué hace? Eso le ata las manos a la política económica porque la deja con menos herramientas para enfrentar este tsunami que nos está viniendo encima. Cuando uno mira el resto de la región, los grados de libertad en la determinación de la política económica de los países como Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, son mucho mayores porque justamente con otra solvencia fiscal y con otro margen para hacer política fiscal y política monetaria, los países enfrentan las cuarentenas con políticas activas y fuertes, pero con una dotación de recursos que la Argentina no dispone por los motivos mencionados precedentemente. Y entonces, con esto como punto de partida, lo que tenemos justamente es, la determinación de la política económica de la Argentina siempre sujeta a una política de carácter sanitario. Y en la determinación de la política económica de la Argentina hay diferentes herramientas dentro de la política posible que la Argentina tiene. Por un lado, la política fiscal. Y esto es sostener una política de ingreso que lubrique la demanda de los sectores más vulnerables, sectores monotributistas A y B, trabajadores informales, beneficiarios de planes asignación universal por hijo, que lo que hace fundamentalmente es inyectando recursos en los sectores más vulnerables, además inyectar recursos en los sectores que tienen, por definición, una menor propensión marginal a ahorrar. Es decir, el comportamiento de los sectores más vulnerables es que los ingresos que disponen se vuelcan todos al sistema, ¿sí? Se gastan todos. Y ahí hay una primera curiosidad. La velocidad en la que se gastó la asignación universal por hijo para los beneficiarios de planes sociales, que son los que cobraron lo que se llama la IFE tramo 1, no fue la esperada, fueron bastante conservadores a la hora de decidir justamente la manera en la que iban gastando estos recursos. De modo que tampoco está claro cuál va a ser el comportamiento de los agentes económicos a la salida de la cuarentena. Eso nos plantea otro debate que yo quisiera compartir con ustedes en los minutos finales. Entonces, dado este primer punto, lo que se ve es, la cuarentena se extiende, aparece una política fiscal que lo que hace es buscar sostener la actividad económica subsidiando parte del salario de las pequeñas y las medianas empresas. Primero de una manera más light, ahora de una manera más agresiva,
Y en ese sentido, bueno, lo que se busca justamente es tratar de aliviar la carga en el entendimiento, la carga justamente de los costos fijos de las pymes, en el entendimiento de que no hay ninguna solución absoluta, es decir, ni acá, ni en ningún país del mundo, si estamos viendo que hay una contracción económica, no hay una solución que evita costos. Es decir, lo que hay es una administración de costos en una situación que vamos a terminar todos peor. Acá no hay, alguien va a terminar igual, digamos, no hay manera, pero no la hay acá, no la hay en Europa, no la hay en América del Norte, no la hay en Asia. Todos vamos a terminar un poco peor, o mucho peor, o solo un poco peor, si efectivamente se llevan adelante algunas estrategias y la cuarentena no dura mucho más, porque ahí también hay, obviamente, una relación entre la asistencia que se pueda brindar y el tiempo que tiene cerrada la pyme una persona que no puede ir a desempeñar su tarea productiva o su trabajo. Y en ese contexto, juntamente con la política fiscal, arriba lo que tenemos es una política de crédito, y acá el Banco Nación tiene justamente un rol determinado. En la política de crédito, permítanme compartir un concepto que tiene que ver con cuál es el rol del Banco Nación principalmente, pero de la intermediación financiera. El Banco Nación, por sobre todo los bancos, tiene un rol fundamental que es el rol de defender el ahorro del ahorrista. Es el guardián del ahorrista. El cuentacorrentista, el que hace un plazo fijo, la empresa que deja sus ahorros en cuentas del Banco de la Nación Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque, no sé si ahí se me escuchan, perfecto. Cuando digo que es el guardián justamente de los ahorros, de los ahorristas, lo que estoy diciendo es que la regla para prestar siempre atiende a la protección del ahorro de quien deposita, porque el banco lo que hace es prestar el dinero de los depositantes, no el capital propio. Mucho más un banco como el Banco de la Nación Argentina, cuyo patrimonio se achicó entre 2015 y 2019 a la mitad, datos públicos, a la mitad. Entonces, entendiendo que el banco solo le puede prestar a sujetos de crédito, y que la regla de juego para prestar el dinero la pone el Banco Central de la República Argentina, de vuelta, la pone el Banco Central de la República Argentina, hay una regla para prestar que lo que indica es usted le puede prestar a quien es sujeto de crédito. Muy bien. Entonces, la primera política que se lleva antes de poner en práctica créditos puntuales es la redefinición de los sujetos de crédito. ¿Y eso cómo se lleva adelante? Bueno, básicamente reprogramando los vencimientos de las cuotas caídas, de las cuotas hipotecarias, reprogramando los saldos en mora posteriores al 20 de marzo de quienes no pagaron la tarjeta de crédito, y teniendo una mayor flexibilidad respecto de quienes tienen posterior al 20 de marzo algún cheque rechazado siendo una pyme. Entonces, tenemos un sujeto de crédito cuya exigencia es un poco menor. Con este sujeto de crédito, entonces, ahora sí, las herramientas de crédito puntuales que el Banco Nación tiene diseñadas para enfrentar la crisis. Ahora me voy a meter, Ricardo, en las herramientas de crédito puntuales, 3 líneas de crédito que tenemos para atención a la pequeña y la mediana empresa, pero no sé si hasta acá hay, no sé cómo será el sistema, alguna pregunta o alguna duda que quieras, Ricardo. Matías, cuando terminás sobre el final, abrimos a las preguntas, entonces queda más ordenado, si te parece. Excelente, maravilloso. Dale, muy bien. Gracias. A ustedes. Entonces, determinado lo que acabamos de decir, hablamos de un contexto global, de un contexto nacional, de una política fiscal, de una política de crédito, de un nuevo sujeto de crédito, digamos, más flexible. Entonces, el rol del banco, y ahí, como intermediario financiero, 2 características. El Banco Nación, el banco de todos nosotros, tiene un criterio de éxito
que es distinto del criterio de éxito de la banca privada. Es decir, el Banco Nación tiene como criterio de éxito no solamente el fin de lucro, que tiene que lucrar el Banco Nación, por supuesto, porque es la base que alimenta un patrimonio. Cuanto más patrimonio tiene el banco, mayor capacidad prestable tiene justamente la institución. Ahora, el Banco Nación tiene un criterio de éxito tan importante como el lucro, que es el de sostener o evitar que sea tan fuerte la caída, e impulsar la actividad económica, como banca de desarrollo y líder, en el sentido de tasas y plazos en el sistema financiero. Es el rector de la banca comercial. Por supuesto, el banco de bancos es el Banco Central. Entonces, esos criterios que conviven, lo que traducen, si se quiere, en criollo, es un banco que no le saca la cola a la jeringa, como decimos en Santa Fe. Es un banco que está dispuesto por su propia historia a prestar en las malas, al revés de muchos bancos cuyo único criterio de éxito es el lucro y por lo tanto la reducción del riesgo y la mayor posibilidad de cobrar los créditos que otorgan. El Banco Nación es un banco que por definición, bueno, intenta, digamos, poder tener lo que se llama política contracíclica, prestar en las malas. ¿Cuáles son las líneas de crédito disponibles en el banco? El paso 1 para cualquier crédito en el Banco Nación es tener cuenta corriente en el Banco Nación. Es decir, no se puede acceder a un crédito en un banco si no se tiene cuenta corriente en dicho banco. Hablamos de personas físicas y jurídicas en materia de créditos bancarios de este tipo. Entonces, Tombo, soy monotributista, tengo caja de ahorro, ¿puedo pedir prestado? No. Tombo, tengo cuenta en el francés, ¿no me pueden acreditar? No. Para tomar un crédito en el Banco Nación hay que ser cliente del Banco Nación. Para ser cliente del Banco Nación, si no se es cliente, hay que solicitar un turno, que es el único modo por el cual me pueden atender hoy en el banco. ¿Cómo solicito un turno? Lo vemos en pantalla. Navego la home, voy hasta donde dice turnos en sucursales, sencillamente hago clic allí. Si ya soy cliente, me logueo antes, voy a turnos en sucursales, hago clic en más info y sobre la parte inferior solicito turno, completo mis datos en la página que sigue y allí, bueno, termino el trámite asignando día y hora. Volvemos a mí. Pero el primer punto es solicitar un turno justamente si no se es cliente. Seguidamente, ¿cuáles son las líneas de crédito vigentes? La primera que vamos a abordar es la línea de capital de trabajo para teletrabajo. Capital de trabajo para teletrabajo. Es una línea que otorga un monto de 0 a 3 millones de pesos a personas físicas y jurídicas, esto es, monotributistas, autónomos, empresas. ¿Y qué permite adquirir esta línea de hasta 3 millones de pesos? ¿Con qué plazo? 36 meses. 36 meses. Este plazo de 36 meses tiene una tasa fija el primer año de 18% y luego una tasa variable equivalente a Badlar más 5 puntos. Eso hoy sería equivalente a 21%. Es un crédito que tiene amortización de carácter semestral. Es un carácter semestral. Es un crédito que me da 6 meses de gracia para pagar y después cada 6 meses la cuota. ¿Y qué puedo comprar con ese crédito? ¿Cualquier cosa? No. Por supuesto, imaginen ustedes computadora. Ahora, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de llevar adelante el trabajo a distancia es posible de considerar como capital de trabajo para este crédito. Por ejemplo, quien tiene una actividad, por ejemplo, un odontólogo que desea adquirir un software para gestión de fichas médicas o de pacientes, un abogado que además de la computadora o el kit de videoconferencia ya un poco más profesional, desea adquirir un oneroso sistema o abono a algún sistema de LexisNexis, la ley, no sé si siguen existiendo, inclusive algún sistema de gestión que le permita gestionar
su propio estudio, algún contador que desea adquirir licencias que le permitan atender a sus clientes, algún hombre y mujer del mundo de la producción que desee incorporar herramientas de diseño, servidores, todo lo que haga justamente a la gestión a distancia de stocks, también pueden, o teléfonos celulares, encontrar en esta línea justamente financiamiento para capital de trabajo en un amplísimo marco que permitiría, por ejemplo, el desarrollo de software para la venta por internet, páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que permita trabajar desde casa está contemplado en esta primera línea, 18% el primer año, luego tasa variable, 36 meses, cuotas semestrales, máximo del monto, 3 millones de pesos. El monto que me van a dar va a depender de mi capacidad de repago de la deuda que estoy tomando, o sea, del nivel de ingresos, si soy un individuo, o del balance, si soy una persona jurídica. Vamos a ver desde la home cómo se solicita este crédito. Ahí, a donde dice créditos para la emergencia, hacemos clic. Vamos a teletrabajo. En teletrabajo vamos a repasar las herramientas que veíamos recién. Y abajo solicitan el contacto, completan los datos y continúan con el proceso electrónico, que termina, por supuesto, en sucursal en el tramo final de la operación. Volvemos a mí. Muy bien. Esto en términos de crédito de teletrabajo. Aquellas y aquellos que estén asistiendo a esta charla, que estén vinculados a lo que se conoce como actividades esenciales, esto es, las actividades comprendidas en el decreto que determina cuáles son y cuáles no son actividades esenciales, pueden acceder a un crédito que justamente es para actividades esenciales, que tiene dos subproductos. Por un lado, capital de trabajo, esto es de 0 a 3 millones de pesos en 36 meses, lo mismo que teletrabajo, pero en este caso, si uno quisiera, buscando mi tapaboca, si uno quisiera entender capital de trabajo, actividad esencial, me pongo a producir tapaboca, que es capital de trabajo, el crédito que me permite comprar la tela, el elástico, el hilo. ¿Sí? Ahí la condición de crédito es igual que el de teletrabajo, 18% el primer año tasa fija, tasa variable va a dar más 5% los siguientes 2 años, cuotas semestrales, y el destino es, si soy actividad esencial, básicamente la adquisición de insumos, el pago de costo fijo, capital de trabajo. Muy bien. Esa misma línea tiene a su vez otra versión que es para compra de maquinaria, o sea, inversiones. Y allí, para inversiones, el monto máximo no son 3, sino que son 5 millones de pesos. 5 millones de pesos que se pueden amortizar en un plazo mínimo de 36 meses y máximo de 60 meses. Es decir, si yo para hacer el barbijo necesitara comprar una máquina de coser especial, podría comprar la máquina de coser con este crédito para inversión, si es una actividad que era la actividad que yo desarrollaba, por supuesto, con un crédito 18% el primer año, los otros 4 años a tasa variable, amortización semestral, y el primer año decíamos 18% de tasa fija, luego tasa variable para dar más 5%. Entonces, estas son las primeras 2 líneas que yo quería compartir con ustedes. En este sentido, vale decir que la gestión de un crédito siempre supone la presentación de documentación. La documentación siempre es o la certificación de ingresos para individuos y personas físicas, o el balance para las personas jurídicas. Eventualmente, en créditos de 0 a 300.000 pesos, vale decir que se puede presentar, también para créditos de más dinero, un camino alternativo que es el camino de una sociedad de garantía recíproca. En este caso el banco posee, el socio protector, tiene 40% del paquete accionario de garantizar. Garantizar, que es una SGR, básicamente
tiene una herramienta digital para créditos de 0 a 300.000 pesos para personas jurídicas, que la vemos en pantalla. Esa herramienta me otorga un aval. El aval es un aval autoliquidable. Yo me presento en sucursal con el aval de garantizar y el banco no me pide un papel, salvo ser cliente, y luego, justamente, no me pide ingresos porque ya garantizar me dio el aval. De 0 a 300.000 pesos es totalmente digital. Ven ustedes ahí, quiero registrarme. Es un trámite que no lleva más de 2 horas. Se pide la documentación, pero es totalmente digital. Volvemos a mí. Un aval, por supuesto, exime al banco de la solicitud antecedente del cliente, porque si el cliente no paga, paga justamente la avalista, paga la SGR. La ventaja que tiene esta herramienta, que es totalmente digital y que es mucho más rápida, porque las sociedades de garantía recíproca viven de evaluar a los clientes y otorgar la garantía hacia los bancos. No presta plata a la SGR. La plata la presta el banco, pero la SGR es especialista justamente en otorgar estos avales de una manera mucho más ágil. Vamos a compartir en el cuadro de chat el link a Garantizar Digital para que ustedes dispongan de él. Ya está compartido. La otra herramienta de garantía, supongamos que lo tengo en pantalla, la tengo a Liliana Mabel Vila en pantalla. Ponele, Liliana es presidenta de una SRL, Lili, y vos querés sacar un crédito de capital de trabajo para teletrabajo. Querés comprar un software de gestión, administrás un tambo y querés incorporar una gestión a distancia de parte del tambo y querés negar 2,5 millones de pesos. ¿Qué hace Lili? Lili puede ir al banco con su balance o, si no es clienta, termina esta charla, pide turno, va a abrir la cuenta en el Banco Nación y dispara el proceso de búsqueda de garantía en Garantizar, porque hasta 3 millones de pesos la garantía, el aval, se obtiene en 72 horas para personas jurídicas. Entonces, le van a pedir que ella, en la página que compartimos ahora, que no es Garantizar Digital, sino que es la Garantizar, digamos, tradicional, ella se va a poner en contacto, Lili, con Garantizar, va a solicitar un turno, va a dejar sus datos, de Garantizar le van a mandar un correo o la van a llamar por teléfono. Y una vez que completa sus datos, Lili empieza, a partir de la devolución justamente que le hace Garantizar, ella lo que hace es completar la documental, todo lo que el banco le pide, todo lo que Garantizar le pide, y volvemos a mí, en 72 horas Lili puede tener justamente su certificado de garantía. La diferencia con Garantizar Digital es que el proceso no es integralmente digital, sino que tiene un último tramo que requiere firma. Ahí está compartido el link a Garantizar Tradicional. Requiere una firma que mediante escribano luego se manda por sobre a Garantizar y se completa el trámite. Un trámite que no dura más de 72 horas, a lo sumo 5 días hábiles. Entonces, con el certificado de garantía, Lili se acerca a la sucursal. Si, por ejemplo, el lunes que viene abrió la cuenta, el viernes tiene el certificado de la garantía, llega y dice, che, ya está abierta mi cuenta, sí, acá está mi certificado de garantía, acreditame el dinero, porque el certificado de garantía no lo obliga a Lili a volver a demostrar por qué, si puede pagar o no los 2,5 millones de pesos que Lili necesita para administrar el tambo. Mira, Lili, te pusimos a gestionar un tambo ahora en este encuentro Rotario. Muy bien. En este sentido, esta herramienta de sociedad de garantía recíproca me parecía interesante compartirla con ustedes, porque si bien el banco es socio protector, tiene 40% de las acciones, no es una empresa del banco, pero creo que es una forma ágil justamente para poder gestionar la solicitud de préstamo. Y la última herramienta que comparto con ustedes es la herramienta de préstamos para el pago de haberes con la garantía estatal. Es una herramienta que lo que permite es, y el Banco Nación es el único banco que lo tiene, pagar la totalidad de la nómina de los empleados, aunque los empleados no cobren su sueldo en el Banco Nación.
alguno de la nómina tiene que cobrar en el banco, y el banco le va a pedir reciprocidad que traigan la cuenta de sueldo al Banco Nación, pero si quisieran pagar los sueldos de mayo, ofreciendo balance, etcétera, etcétera, lo que hace el banco es le deposita el salario neto a los trabajadores en la cuenta sueldo del banco que sea, a través del Sistema Nacional de Pagos, y la diferencia entre el salario neto y el salario bruto se lo acreditan a la empresa para que afronte la deuda, para que pague la retención de jubilaciones y de obra social, etcétera, etcétera. No hablamos de los aportes patronales, sino de lo que se le retiene al empleado. Esto vale decir que también es una herramienta útil, porque muchas veces cuando uno no llega a pagar la retención jubilatoria, toma una deuda con AFIP y entonces dice, bueno, depositaré más adelante. Yo lo que digo ahora como economista es claramente no hay deudas con AFIP que sean más baratas que lo que vale este crédito, con lo cual entre deberle a AFIP al 3% mensual o deberle al banco al 24% anual, claramente este crédito es conveniente. Un crédito que tiene 24% de tasa de interés fija en el año, 12 meses para pagar, garantía de FOGAR, amortizaciones cuatrimestrales. Máximo una nómina completa del 931. Vamos a repasar en página web dónde solicitar este crédito y las características del mismo. Allí, pago de haberes, vamos a Más Info. En Más Info lo que hacemos es compartir justamente las características generales del producto que yo acabo de describirles y a final de página justamente la solicitud de contacto es similar a las que vimos precedentemente. Volvemos a mí. Estas son entonces las herramientas disponibles de crédito que tiene el Banco de la Nación Argentina, lo que no quiere decir que no vaya a tener herramientas nuevas en el futuro, y por supuesto para lo que es banca de individuos, descuento de cheques y los productos tradicionales, el banco también dispone de herramientas, pero estamos hablando ahora de créditos para afrontar la crisis en términos de lo que tiene que ver con los productos para pequeños y medianos empresarios. Hasta aquí la exposición del contexto, los pronósticos de crecimiento, las razones de la política de crédito de la Argentina y del Banco de la Nación, las limitaciones en términos de quién es o no sujeto del crédito, las herramientas inclusive alternativas de garantizar y las líneas de crédito que el banco o de las cuales el banco dispone. Así, ahora sí, no sé cuántas preguntas quieren formular, quedo abierto a las preguntas y les agradezco por supuesto por su tiempo hasta aquí. Gracias, Matías. Ahora Susana va a leer, ya hay preguntas en el chat, Susana las va a leer. Hola, buenas noches, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Matías, vos en tu alocución dijiste que, bueno, en el caso de no levantarse la cuarentena en una forma no rápida, pero bueno, más inmediata que lo que por ahí se está pensando que pueda hacer, por supuesto, íbamos a estar económicamente muy mal. Pero en el caso de levantarse la cuarentena, empiezan a funcionar empresas, negocios, y suponte que hay un gran contagio de asintomáticos y no asintomáticos, en fin, lo que nosotros estamos escuchando todo el tiempo. ¿Cómo quedaría? Independientemente de que no hay recursos para atender a muchísima gente, ¿cómo queda el tema económico? ¿Qué riesgos se correría? ¿Cómo lo pensás vos? ¿Desde qué lugar y cómo plantearías vos, Matías Tombolini? Perdón, ¿cómo pensarías vos, Matías? Es una pregunta mía esta, por eso por ahí la sintetizo. ¿Cómo pensás vos, Matías Tombolini, que se podría hacer el levantamiento de la cuarentena pensando en la balanza, pesando en la balanza la economía y la salud? Mira, a mí me parece que la decisión de gobierno hasta acá es correcta y que la salida de la cuarentena, en general, lo mejor que se puede intentar hacer es ver la experiencia internacional y corregir esa experiencia internacional
por el factor de la dinámica de nuestra propia sociedad. Es decir, último en la salida de la cuarentena, los eventos públicos, apertura de fronteras, último en la salida de la cuarentena, el transporte público con aglomeraciones urbanas, es decir, todos los factores que aceleran la tasa de contagio deberían ser descongelados al final. Combinado con una fuerte política de testeo que permita ir midiendo la circulación local del virus para poder ir descongelando eventualmente por zonas. Por eso me parece que es inteligente la medida de Alberto Fernández, básicamente descentralizando la decisión del descongelamiento de la cuarentena a los gobernadores que tienen, el pulso cotidiano de las realidades que les toca administrar. Hay provincias como Catamarca, que por lo menos hasta ayer no tenía casos, y entonces allí ese es un descongelamiento que ya está en todo el país, en manos justamente de los gobiernos locales. Y eso también es importante porque tiene que ver un poco con esa evaluación de costos y beneficios en función de la dinámica que establece el gobierno nacional que va evaluando en interacción con los científicos. Y la salida económica, claro, viene siempre a caballo de esta decisión preeconómica. Y por lo tanto, lo que me parece importante es que no sé quién de los participantes, de los más de 237 participantes de esta charla, está vinculado a la actividad productiva. Pero permítanme que les diga una cosa. El mundo que viene no puede ser pensado con el paradigma del mundo que fue. No se puede mirar lo que viene con la cabeza del pasado. Uno no mira el futuro asomando el pescuezo con la vista puesta en lo que sucedió. ¿Por qué planteo esto? Porque este periodo de cuarentena para los hombres y mujeres del mundo del trabajo y la producción los invita a plantearse distintos escenarios en función de agentes económicos que no van a decidir necesariamente cómo se decidía en el pasado. Y por lo tanto, este es el tiempo de pensar estrategias a futuro. ¿Qué tipo de consumidor sale de la crisis? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser más gastador? ¿Menos gastador? ¿Igual de gastador? ¿Va a decidir del mismo modo? La experiencia de comprar un viaje, de ir a un shopping, ¿va a operar del mismo modo? Bueno, eso nos invita a plantear 3 escenarios en el diseño de nuestra propia política comercial en una empresa. Escenario expansivo, escenario intermedio y escenario defensivo. O sea, supongamos una salida de la cuarentena como si fuera la salida de la Segunda Guerra Mundial, un boom económico, la gente con ganas de gastar lo que no gastó durante mucho tiempo. Otro escenario donde la gente queda igual que como estaba antes de la pandemia, y otro escenario muy probable en donde el consumo queda 3, 4 escalones por debajo de lo que era en términos promedio. En cada uno de esos escenarios hay que construir a su vez otros 3 escenarios o estrategias. Agresiva, intermedia y defensiva. Agresiva, intermedia y defensiva. Esas 9 estrategias, en 3 grandes escenarios probables, suponen un conjunto de acciones que comienzan fundamentalmente con repensar el perfil de su negocio. Claro, que alguien venga y te diga, no me vas a enseñar a mí, yo hace 40 años vendo zapatillas en Ingeniero Budge, no me vas a explicar a mí, vos pibe, cómo vender zapatillas, cómo manejar la panadería, o cómo tener una farmacia. Mira, yo no les voy a explicar eso, pero tengo la sensación de que merece la pena, no digo creer que uno tiene la respuesta, porque la verdad que a mí me interpela la pregunta, como una persona que sobre todo viene del mundo de la academia, es decir, a mí me interpela la pregunta, y los desafíos a que se formulen la pregunta, ¿qué mundo sale de esta crisis? Y aquellos que tienen una empresa, un emprendimiento, bueno, ¿cómo me preparo? Y esto quiere decir con un conjunto de acciones distintas según lo que yo creo que va a pasar en el futuro. Tengo una agencia de turismo, soy un contador, soy un abogado mayor litigiosidad, soy un veterinario, soy un odontólogo, soy un martillero público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también, Susana, me parece que hay herramientas de prevención que nos invitan a abordar el día después del día después con la mayor cantidad de herramientas disponibles, dependiendo, por supuesto, cómo lleguemos a ese día después, si es dentro de 15 días, 20 o 2 meses y medio.
Y entonces, así en síntesis, hay que tener una mirada mucho más amplia frente a todo este cambio y a las perspectivas posibles que se nos puedan plantear. Bueno, continúo. Acá hay una consulta de Elizabeth Piacentini, pero yo te la voy a leer. Pregunta por qué el personal, y no sé a qué personal se refiere, no sabía cómo abrir cuentas para repatriar. No sé si te corresponde a vos la pregunta, y no sé, Elizabeth, si estás presente, Elizabeth Piacentini, ¿por qué el personal no sabía cómo abrir cuentas para repatriar? No le entiendo, le pedí por favor que me la haga por chat otra vez, que haga la pregunta por chat nuevamente. Se lo pedí en forma personal, pero bueno, continuamos si les parece. Perdón, déjame que deje un dato. Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter son mis redes sociales. Okay. Todas las preguntas que ustedes tengan que no hayan sido agotadas, por favor, síganme en redes sociales. Yo ahí voy publicando habitualmente las novedades que hay en materia crediticia. Háganmela. Mira, Tombo, tuve un problema en la sucursal de Pergamino con este trámite. Me lo mandan y en el tiempo posible respondemos y, de ser posible, resolvemos los inconvenientes. De modo que por redes sociales también me pueden cursar las preguntas particulares que ustedes tengan. Por favor. Gracias, Matías. Bueno, acá hay una pregunta que creo que más o menos respondiste. ¿De qué forma impactará y revolucionará la economía el teletrabajo? Sin lugar a dudas, lo que hay es esta crisis ha sido un catalizador de las herramientas de teletrabajo, y cuántos y cuántas de ustedes habían, no sé, por ejemplo, Lidia Sánchez, que te veo tan bonita, producida con tu boina allí. Es empresaria, Lidia. Además, me pregunto cuántas veces Lidia había utilizado Zoom en su vida antes de esta crisis. Es decir, nunca, claro. ¿Por qué nunca? Porque muchas veces la adaptación de los seres humanos sucede, reactivamente, un cambio en el contexto. Y vaya si los argentinos somos adaptables al contexto, porque en cualquier parte del mundo los contextos son así de volátiles. En Argentina el contexto es así, o sea, tu negocio puede ir bien o mal en función de lo que hagas bien o mal vos. Ahora, en Argentina no alcanza con eso, sino que además tenés un contexto que, aunque hagas las cosas bien, capaz que no te va tan bien. Hablando de tu casa, tu señora y tus hijos nos van a terminar matando si no te dejamos ir. Lo único que le pido a todos los presentes, un fuerte aplauso para un amigo que nos ha dado una clase magistral. Gracias, Matías. Micrófonos, chicos, ábranlos. Felicitaciones. Muy pronto nos podamos encontrar en una reunión mucho más completa de esta, acompañándonos con una buena cena y una buena charla de amigos, como siempre ustedes acostumbran. Muchas gracias. La confianza de haber aceptado esta charla con nosotros. Gracias, Ricardo. Quedo a disposición. Los que soliciten también una actividad por Zoom, para hacerlo en mis redes sociales y la podemos organizar. Gracias por la oportunidad. Que tengan una buena noche. Hasta luego.